revelado el inesperado acto de bondad del hombre solitario, refugio para la viuda y sus 3 hijos. La lluvia caía con furia, un manto gris cubría el barrio, y el aroma de las empanadas recién horneadas llenaba el aire. Don Manuel, el tío de la esquina, se encontraba en su taller, rodeado de trozos de madera y recuerdos de tiempos más felices. Su esposa, la luz de su vida, había partido, dejándole un vacío que parecía insuperable. La soledad lo abrazaba como un viejo amigo, y cada día se convertía en un eco de aquel doloroso adiós. Afuera, los niños del barrio corrían y reían, ajenos a su tristeza. Pero aquel día, en medio de sus risas, se escuchó un sollozo desgarrador. Doña Teresa había recibido la trágica noticia sobre su esposo. El llanto de sus pequeños resonaba en las paredes de su hogar, y don Manuel, desde su rincón solitario, sintió una punzada de compasión intensa. Recordó sus propias noches de desconsuelo, la desesperación que lo había mantenido despierto en múltiples ocasiones. Sin embargo, aunque su pena lo paralizaba, su corazón comenzó a cuestionar aquello que había considerado como un refugio seguro. Su silencio, los ojos de los niños, llenos de incertidumbre, chocaban contra sus propios fantasmas. Don Manuel se hallaba atrapado entre 2 mundos, el de su dolor y el de la tristeza ajena. La idea de ayudar, de abrir su taller, parecía aterradora. ¿Y si su propio dolor regresaba al ver a otros sufrir? Pero, a medida que los días pasaban, el eco de esa risa infantil golpeaba sus pensamientos. Decidió que el miedo no podía ganar. Después de todo, ¿qué podría perder si extendía su mano hacia aquella viuda y sus 3 pequeños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la decisión de ofrecer refugio lo inquietaba. Podía sentir la tensión acumulándose en su pecho. Un torrente de emociones contradictorias lo invadía, el deseo de hacer el bien y el miedo a volverse a sentir vulnerable. ¿Qué si no puedo? ¿Qué si se van y me quedo por siempre solo? Las preguntas lo consumían, mientras la tormenta afuera parecía un reflejo de su confusión interna. Sin embargo, don Manuel sabía que no podía cerrar la puerta de su taller, ni del corazón. La mañana llegó y con ella, el cielo abrió sus compuertas. Hoy será el día, pensó, temblando de ansiedad. Cada paso hacia la casa de doña Teresa representaba un desafío, una batalla de su propio ser. Al llegar, vio a los niños, tan vulnerables y asustados, y una duda colosal invadió su mente. ¿Podría protegerlos del dolor, del sufrimiento que él mismo había conocido? La resolución creció en él, instándole a avanzar. Pero en un rincón oscuro de su mente, una voz susurraba, ¿y si esto solo trae más dolor? El momento de verdad se acercaba, y con él, don Manuel se aferraba a la esperanza mientras se preparaba para dar el paso que podría cambiarlo todo. La campanada del destino resonó en su interior. Don Manuel, parado frente a la puerta de doña Teresa, sintió una mezcla de temor y determinación. El horizonte grisáceo del cielo parecía reflejar su propia confusión, cada nube que se acumulaba era un fragmento de su pasado que lo empujaba hacia atrás, mientras que la imagen de los niños llorando lo empujaba hacia adelante. Con un suspiro profundo, tocó la puerta, su corazón latiendo en un extraño compás, acordando con el eco de su soledad. Doña Teresa abrió la puerta, sus ojos enrojecidos revelando la profundidad de su dolor. El ver su tristeza lo atravesó como una lanza, despiadada pero necesaria. Vengo a ofrecerte ayuda, logró decir con un hilo de voz que apenas se sostenía. Era un momento decisivo, uno en el que su antigua identidad de hombre solitario podría eclipsar al valiente que intentaba emerger. A medida que las palabras salían, se sintió extraño, como si el acto de ayudar lo liberara de sus propias cadenas invisibles. Doña Teresa, luego de unos segundos de incredulidad, aceptó su oferta, y el alivio que percibió en sus ojos hizo que su corazón se estrujara. No estaba solo en su dolor, pero la vulnerabilidad que sentía se hizo más intensa. La prisión a la que había estado condenado se hacía cada vez más estrecha, mientras comenzaba a colaborar con la viuda. Los días siguieron, y con frecuencia los niños de doña Teresa entraban en su taller, sus risas y juegos llenaban el espacio de una energía revitalizante. Observándolos, don Manuel se vio a sí mismo como un padre protector, algo que había perdido junto a su esposa. El temor se convirtió en una sombra a la que, poco a poco, aprendía a enfrentar. A través de su dolor, encontró un nuevo propósito:
ser un faro en la tormenta que había sido la vida de sus nuevos inquilinos. Cada tarde, después de que los niños se marchaban a casa, don Manuel se sentaba en su banco de trabajo, rodeado de sus herramientas, y reflexionaba sobre lo que había descubierto de sí mismo. Estaba empezando a reactivar el fuego de su pasión por la carpintería, una habilidad que había dejado de lado perdido en su duelo. La madera se convertía en su confidente, y cada golpe de martillo era un golpe contra su tristeza, cada corte un intento de redescubrirse. Sin embargo, mientras se acomodaba en esta nueva rutina, enfrentó un dilema interno. ¿Qué pasará cuando encuentren su camino y se vayan? Esa pregunta pulsó en su mente con insistencia. Era el mismo miedo que le había impedido acercarse a ellos al principio, un eco que seguía resonando en las noches solitarias. Pero descubría que en cada sonrisa de los niños había un nuevo significado, una nueva razón para enfrentarse a sus demonios personales. Una tarde, su propia voz interior lo sorprendió en medio de una reflexión: esto no es solo ayudar, es sanar. El entendimiento lo llenó de una nueva inquietud mientras se preparaba para el día siguiente, sabiendo que era el momento de dar un paso más grande. Necesitaba confrontar a su propio miedo, profundizar en su nueva conexión y arriesgarse a dejar ir aquellos viejos fantasmas. Al amanecer, la lluvia había cesado, pero el cielo aún lucía una tonalidad gris. Don Manuel miró por la ventana de su taller, en un intento por anticipar lo que vendría. Estaba a punto de abrirse una nueva puerta en su vida, y la posibilidad de perderse en la vulnerabilidad lo asustaba y excitaba al mismo tiempo. Tal vez este es el giro que he estado esperando, pensó mientras sus manos sudorosas acariciaban la superficie del banco de trabajo. El eco de risas infantiles le ofrecía una oportunidad. Sin embargo, el imponente cuestionamiento sobre cómo seguir adelante en este nuevo camino estaba convertido en un remolino dentro de su mente. Pronto se convertiría en lo que más había temido, un hombre que se negara a perder, no solo a los niños, sino también a sí mismo. En ese instante, golpeó el banco con frustración. ¿Qué pasaría si el precio que pagaba por abrir su corazón resultara ser más alto de lo que podía soportar? La tensión creció, y el nuevo día se transformó en un campo de batalla de emociones por descubrir. Mientras el viento soplaba con fuerza, él sabía que no podía retroceder, pero tampoco podía avanzar sin arriesgarse a enfrentarse a su verdad más dolorosa. La respuesta a su dilema se acercaba, y con ello, la inevitable confrontación con su pasado olvidado. Fue entonces cuando decidió que, para sanar de verdad, tendría que salir a la lluvia, comprometerse a luchar dentro de su propio corazón, y así enfrentar la tormenta que había estado evitando. Pero, ¿sería capaz de lidiar con la verdad que emergía desde lo más profundo de su ser? La incertidumbre le apretó el pecho, y comprendió, de pronto, que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. El sonido del martillo resonaba en el taller, un ritmo constante que marcaba el compás de sus pensamientos. Don Manuel se sintió como un relojero ajustando los engranajes de su vida, intentando encontrar el mecanismo que lo llevara hacia adelante sin perder su esencia. Cada golpe era una afirmación de su nuevo propósito, un esfuerzo por reescribir los capítulos que habían quedado en el olvido. Sin embargo, con cada avance, la sombra de la incertidumbre lo seguía, acechante. Decidió que era momento de interpelar su dilema, y con determinación, salió a la calle en busca de respuestas no solo para sus interrogantes, sino también para sus temores más profundos. La brisa fresca acarició su rostro, recordándole a su esposa y a la vida que había perdido. Esa sensación de nostalgia lo empujó, un impulso visceral que lo llevó hacia la casa de doña Teresa. Cuando llegó, los niños reían y corrían por el patio. Don Manuel los observó, sintiendo como la alegría infantil contrastaba con la tristeza que aún emanaba de su interior. Estos pequeños no deberían cargar con mi dolor, reflexionó. Con un profundo suspiro, cruzó el umbral de la puerta, consciente de que estaba a punto de revelar una parte de sí mismo que había mantenido oculta. Doña Teresa lo recibió con una mirada expectante. Había cambiado desde que comenzara a colaborar con ella. El tiempo y el trabajo compartido habían tejido una conexión profunda entre ellos. He estado pensando sobre cómo podemos avanzar, comenzó don Manuel, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su propia liberación. Teresa le sonrió, el brillo en sus ojos mostró una chispa de esperanza. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, dispuesta a escucharle. Aquel momento significaba más que un simple intercambio de ideas, era el inicio de un nuevo capítulo en el que ambos estaban destinados a enfrentarse a sus propios fantasmas. Podríamos crear algo juntos, algo que no solo beneficie a los niños, sino que también nos permita sanar, propuso él. Había algo poderoso en su voz, en la forma en que articulaba sus ideas. Se imaginó un proyecto donde la carpintería pudiera ser a la vez un refugio y un medio de expresión. Sin embargo, también sabía que esto implicaba abrir su corazón a la vulnerabilidad que tanto temía. La viuda sintió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Cada diseño que discutían se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo camino.
Manuel sentía una oleada de vitalidad mientras el diálogo fluía, como si cada plano que dibujaban disipara un poco más de su tristeza. Pero cada vez que la incertidumbre regresaba, lo hacía con una fuerza que le recordaba las profundidades de su soledad. A medida que las semanas avanzaban, los niños se convirtieron en aprendices en su taller. La primera vez que uno de ellos mostró su capacidad para manejar una herramienta, el pecho de don Manuel se llenó de orgullo. Este lugar es más que madera, pensó. Era un espacio de amor y renovación, un sitio donde los brotes de la vida volvían a nacer. Sin embargo, el dilema en su interior persistía. ¿Podré estar aquí cuando se vayan? La idea seguía atormentando su mente. En momentos de tranquilidad, se preguntaba si su conexión con ellos era simplemente un refugio temporal, de verdad, un camino hacia la recuperación de sí mismo. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que su propia lucha no solo se trataba de aceptar su pérdida, sino de reconciliar su futuro con el presente. La realización le trajo un nuevo desafío. Con cada avance en su relación con doña Teresa y los niños, también debía lidiar con el miedo de perderlos. Una tarde, al caer el sol, tomó la decisión de abrir su corazón. Llamó a doña Teresa al taller y le dijo: no puedo evitar tener miedo a perderlos a todos, pero quiero que este lugar sea un hogar para nosotros, en lugar de una prisión. Con esas palabras, decidió enfrentar el riesgo de dejar entrar a otros en su vida, desafiando así sus propios límites. Al día siguiente, un nuevo proyecto en el taller comenzaría a tomar forma, y con él, el próximo capítulo de su vida. Pero el eco de una pregunta profunda lo acompañaba: ¿podré elegir el amor en vez del miedo? Con el corazón palpitante, se preparó para enfrentar la realidad de sus vínculos recién formados, sabiendo que esto podría cambiarlo todo. La conexión que había cultivado era un camino hacia su rescate, pero el verdadero desafío apenas estaba por empezar. La mañana siguiente, el taller se llenó de una energía renovada. Don Manuel se despertó con el firme propósito de transformar esas inquietudes en una fuerza constructiva. Al abrir la puerta del taller, la luz se filtró a través de las ventanas, iluminando el espacio donde tantas veces había sentido el peso de su soledad. Pero esta vez, la soledad se había diluido, reemplazada por la promesa de una colaboración creativa. Los niños llegaron puntualmente, sus risas resonando como un eco esperanzador. Manuel notó cómo, al mirarlos, empezaba a surgir en él una conexión que iba más allá de la simple enseñanza. Ellos eran los herederos de su pasión, y al tomar las herramientas en sus pequeñas manos, formaban parte de algo mucho más grande, un legado de amor por la creación. Sin embargo, en el fondo de su mente, la duda persistía, como una sombra que no dejaba de acechar. A medida que guiaba a los niños en sus tareas, la pregunta que lo atormentaba regresaba una y otra vez: ¿qué sucederá cuando ellos se marchen? Durante las primeras horas, trabajaron en un proyecto conjunto, un banco de madera para el patio de doña Teresa. Mientras los niños medían, cortaban y ensamblaban las piezas, don Manuel observaba con atención, dispuesto a ofrecer consejo y aliento. Una niña, Valentina, se acercó a él con un trozo de madera en sus manos. «Mira, don Manuel, puedo hacerlo sola», proclamó con orgullo. La sonrisa en el rostro de él era genuina. Se dio cuenta de que no solo estaba enseñando carpintería, sino que estaba formando a unos seres humanos confiados. Sin embargo, al mismo tiempo, su mente estaba asediada por el miedo a que esa alegría fuera efímera. Sabía que había una lección que iba más allá de la madera, el riesgo de conectar profundamente, con la posibilidad de volver a perder. A medida que avanzaba la jornada, y con cada avance del banco, don Manuel recordó las palabras de doña Teresa la noche anterior: este lugar puede ser nuestro hogar. Imaginar el taller como un refugio no solo para los niños, sino también para él mismo, fue un desafío que, aunque temeroso, decidió abrazar. Sin embargo, la vulnerabilidad que esto implicaba era aterradora. Cuando llegaron a la tarde, el banco estaba prácticamente terminado. Manuel instó a los niños a paso lento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El sonido de risas llenaba el ambiente, y por un momento pudo ver un futuro optimista. La idea de perder esta alegría comenzaba a transformarse. Quizás, la muerte de su esposa no era un estigma irreparable, y su legado podría expandirse con estos niños en su vida. Pero al mismo tiempo, el dilema se tornaba inminente: podría dejar que la cercanía floreciera sin el miedo constante de una nueva pérdida. Finalmente, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, se escuchó la voz de Valentina que interrumpió sus pensamientos. «Don Manuel, ¿será nuestra tarea hacer algo especial para el Día de la Madre?». Esa simple pregunta resonó en su alma. Un instante de revelada claridad asomó, y una chispa de creatividad comenzó a encenderse en su interior. «Claro, Valentina, hagamos algo que celebre a todas las mamás». Decidido a materializar esta idea, don Manuel no solo vio una oportunidad para unir al grupo, sino también un camino donde él podría abrir su corazón a nuevas posibilidades.
Pero a medida que la emoción crecía, una realidad agridulce se establecía. La idea de una celebración podía ser su salvación, pero también traía consigo el eco de su propia pérdida, una ausencia que nunca podría ser completamente olvidada. Con el proyecto del Día de la Madre a la vista, don Manuel se sintió simultáneamente lleno de esperanza y cargado de temor. ¿Seré capaz de manejarlo, o dejaré que el miedo me paralice? La dualidad de sus emociones se convirtió en el motor de su organización, sintiendo que este podría ser el punto de partida para desmantelar los muros que había construido a su alrededor. La noche lo encontró desvelado, pensando en cómo el taller podía transformarse en un lugar auténtico no solo para la creación, sino para la sanación emocional. Con cada instante que pasaba, la posibilidad de escoger el amor sobre el miedo se volvía cada vez más palpable. El amanecer traería consigo un reto nuevo, uno que no solo definiría el futuro del banco, sino también su propio camino hacia el perdón personal y la aceptación, y así se durmió, con el corazón palpitante de una premisa reveladora, consciente de que el día siguiente presentaría un nuevo dilema: ¿podré dar vida a la felicidad que anhelo, sin permitir que el pasado sea un lastre? La respuesta lo aguardaba, lista para ser descubierta. Al amanecer, los rayos del sol atravesaron las ventanas del taller, arrastrando consigo las sombras de la ansiedad acumulada en la noche anterior. Don Manuel despertó con una mezcla de nerviosismo y expectación, sintiendo que cada movimiento que realizaba poseía un significado más profundo. De repente, el desafío del día se presentó con una claridad aguda. No solo necesitaba organizar las ideas de los niños, sino que debía también enfrentar sus propios miedos. Con el taller preparado para la jornada, Manuel puso a prueba su voluntad de ser un verdadero maestro, comenzando a trazar un plan para la creación de un regalo especial para celebrar el Día de la Madre. Aquel proyecto representaba más que madera y clavos, era un acto simbólico de amor, de reconocimiento y, en su esencia, un intento de sanación para el mismo. Los niños llegaron, sus risas llenando el aire de energía pura. Don Manuel se sintió transportado, pero en el fondo, la voz de la duda seguía susurrándole al oído. Mientras guiaba a Valentina, quien se mostraba entusiasta con su proyecto, se preguntaba si él también podía permitirse esa alegría. La conexión que había comenzado a establecer con ellos le otorgaba una fuerza inesperada, pero también lo exponía a la vulnerabilidad. En cada risa, escuchaba el eco de lo que había perdido. Fue entonces cuando nació la primera gran idea. Además de hacer manualidades, quería que los niños redactaran cartas para sus mamás. Pensaba en la importancia de las palabras, como un simple mensaje podía encapsular el amor que sentían. La intención de involucrarse en las emociones de los niños se tornó un nuevo motor para Manuel, llevándolo a confrontar la propia tristeza que guardaba y que todavía lo acechaba. A medida que pasaban las horas, Manuel notó que el talento de cada niño se reflejaba en el enfoque que ponían en su labor. Valentina, con su ingenio, estaba haciendo una lámpara de madera llena de detalles, mientras que otros aprendían a usar herramientas con un entusiasmo casi contagioso. Cada avance en el taller era un paso hacia la reconstrucción de su propia vida. La risa, en lugar de incomodarlo, comenzó a reintegrarse como un alivio. Cada momento de creación era una oportunidad para sanar. En medio de este torbellino de emociones, don Manuel se sintió inspirado. Se le ocurrió organizar una pequeña ceremonia al final del proyecto, donde cada niño podría leer su carta y presentar su obra. Se imaginó el brillo en los ojos de las mamás y el orgullo en los rostros de los niños. Sin embargo, la sombra del pasado lo azotó de nuevo, preguntándole si estaría preparado para enfrentar los recuerdos que el acto evocaría. Mientras el tiempo avanzaba, Manuel se preguntaba si ese sería su verdadero desafío: permitir que la vulnerabilidad lo acompañara y que no fuera un lastre, sino un motor que impulsara su crecimiento. Lo que antes parecía un riesgo aterrador comenzaba a parecer una oportunidad invaluable. El llanto no era el enemigo, podía ser un aliado que invitara a convertirse en un hombre más completo, con la capacidad de amar nuevamente. Con el taller lleno de imágenes de esperanza y creatividad, estaba preparado para revelar sus planes a los niños. Sin embargo, antes de proseguir, se sentó un momento, sintiendo la necesidad de reflexionar sobre su propia historia. Al mirar las herramientas, recordó el legado de su esposa, la mujer que siempre había visto el valor de lo hecho a mano más allá de lo físico, el amor que se construye con paciencia. En ese instante, la verdad lo golpeó con fuerza. Todo lo que había aprendido en su vida no solo se trataba de construir, era también sobre dejar que otros lo ayudaran a reconstruirse a sí mismo. A medida que la tarde caía, la determinación comenzó a llenar su ser. La celebración del Día de la Madre no solo sería un acto de amor para las mamás, sino un poderoso ritual de aceptación personal. Al caer la noche, con la sala del taller iluminada por el suave brillo de las lámparas, don Manuel sintió que estaba a punto de dar un paso significativo. El momento de revelarse ante los niños, de unir sus vidas de forma más profunda, se acercaba. Justo cuando estaba dispuesto a compartir su idea, un nuevo pensamiento cruzó su mente:
complicado y perturbador, y si al hacerlo me pierdo a mí mismo en sus expectativas. La indecisión lo invadió, deteniendo su impulso en seco. Entonces, en ese instante crucial, se planteó la siguiente pregunta: ¿podré ser valiente y permitir que este proceso me transforme, o me rendiré ante el temor de volver a sufrir? La respuesta parecía acercarse rápidamente, pero la incertidumbre continuaba. Lo que él consideraba un pequeño acto de bondad podría ser su mayor acto de valentía. El futuro lo aguardaba, enmascarado detrás de sus propias inseguridades. La noche se cernía sobre él, imponente, invitándole a actuar, pero temiendo el costo que esa revelación podría tener para su propio corazón. El aire estaba cargado de tensión y expectativa cuando don Manuel finalmente tomó una respiración profunda. La sala del taller, ya iluminada, parecía un espacio sagrado donde las emociones pulsaban al ritmo de los corazones de los niños. Cada rincón, cada herramienta reflejaba su lucha interna, pero también su anhelo de abrirse hacia nuevas experiencias. Decidió que ya no se permitiría la duda. Aquella ceremonia no solo era un acto de creatividad, era su propia forma de confrontar el miedo y de dar paso a una nueva etapa de su vida. Con un gesto firme, se puso de pie y reunió a los niños. La mezcla de ansiedad y resolución lo invadió, pero su voz sorprendió a todos, incluida él mismo, al salir clara y fuerte. Hoy vamos a hacer algo muy especial, comenzó, buscando sus rostros. No solo vamos a hacer regalos para nuestras mamás, sino que vamos a expresar lo que ellas significan para nosotros. Cada uno de ustedes va a leer su carta al final de esta jornada. Los ojos de Valentina brillaron con curiosidad y admiración. Manuel sintió la chispa de la enseñanza ardiendo en su interior, y por un momento, la conexión que había empezado a construir con los niños lo llenó de seguridad. Aún así, las sombras del pasado no se desvanecían tan fácilmente. La idea de enfrentarse a sus propios recuerdos ante esos pequeños y sus esperanzas le generaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante el transcurso del taller, se sumergió en la tarea de guiar a los niños. Les enseñó a usar las herramientas con minuciosidad, y en ese momento, cada golpe de martillo resonaba como un tambor en su pecho, cada clavo que colocaban un paso más hacia su propia reconstrucción emocional. Observándolos, se dio cuenta de que en sus risas y sus errores también había lecciones valiosas sobre el perdón y la aceptación. Al finalizar la tarde, mientras todos se emocionaban al ver cómo sus obras cobraban forma, él se dedicó a reflexionar sobre el desafío que había decidido aceptar. La vulnerabilidad ya no era sinónimo de debilidad, ahora era una puerta abierta hacia el crecimiento personal. Como maestro, había aprendido que su propia sanación pasaba por la conexión con esos niños. Sin embargo, su miedo aún lo acechaba. ¿Sería capaz de compartir su historia sin romperse? La idea de utilizar esos momentos para revelar su propia verdad se fue afianzando. Si los niños se aventuraban a expresar sus emociones, quizás sería su momento de liberarse también. Cuando se acercaba la ceremonia final, el temor de abrir su corazón continuaba presente. Justo antes de comenzar, se encontró con Valentina, que miraba su obra con amor y orgullo. ¿Tú también vas a leer algo, don Manuel?, preguntó con una pureza que solo los niños poseen. La pregunta caló hondo en él. Tenía que ser honesto, no solo con los niños, sino consigo mismo. Quizás, Valentina, quizás hoy sea el día en que yo también comparta lo que siento. La ceremonia inició, y mientras uno a uno los niños leían sus cartas, la sala se llenaba de palabras sinceras y amorosas. El peso de los recuerdos comenzó a hacerse más ligero. La emoción de cada historia resonaba en su pecho, y cada risa y lágrima contadas eran un recordatorio de que él no estaba solo en su dolor. Cuando llegó su turno y se enfrentó al grupo, sintió una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Entonces comprendió que el verdadero acto de bondad era aceptar la conexión no solo con ellos, sino consigo mismo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta inquietante comenzó a tomar forma: ¿y si la verdad que comparta no sea suficiente? Las miradas expectantes de los niños le exigían valor. Desde la oscuridad de sus inseguridades, la luz de una nueva oportunidad comenzaba a brillar. Pero el momento para revelar su propia historia estaba por llegar. ¿Podrá don Manuel abrir su corazón ante aquellos pequeños y, a su vez, abrirse hacia un futuro que le permita volver a amar con todo su ser? La ceremonia había terminado y el eco de las risas aún flotaba en el aire. Don Manuel quedó pensando en el valor que había encontrado al escuchar las impresiones de cada niño. Había sido un acto de entrega mutua. Ellos le dieron a él la fuerza para confrontar su pasado y él a ellos, el poder de expresarse. Sin embargo, la inquietante pregunta persistía: ¿cómo podía compartir su propia verdad sin desmoronarse frente a ellos? El taller se vació lentamente, y los pequeños comenzaron a irse, cargados de emociones y obras en sus manos. Manuel sintió un impulso hacia la puerta, como si la necesidad de huir del lugar se apoderara de él. Pero,
Al mirar a su alrededor, entendió que aquello era más que un espacio físico, era un punto de inflexión en su vida. A solas, el silencio se volvió abrumador. Se enfrentó a su propia reflexión en las paredes del taller. Las herramientas colgaban silenciosas, como si también esperaran su momentánea confesión. Ya no era solo un maestro que guiaba a los niños, sino una versión de sí mismo que buscaba sanarse a través de su valentía. Mientras disponía las herramientas, un pequeño destello de valentía lo sorprendió. Si ellos pueden ser valientes al leer, ¿por qué no puedo yo? La idea se asentó en su mente, y su corazón comenzó a palpitar con la promesa de liberación. Resolvió que al día siguiente hablaría sobre su historia. Se lo debía a sí mismo y a esos niños que, de alguna manera, habían avivado la llama de su esperanza. Esa noche, un torrente de pensamiento le invadió. Visualizó lo que diría, cómo lo expresaría. Las palabras brotaban de su mente, pero cada intento de verbalizarlas le generaba ansiedad. Con cada oración escrita, sentía un bache emocional, cada recuerdo significaba un viaje a sus heridas más profundas. Sin embargo, comprendió que ignorar ese sentimiento solo lo condenaría a seguir atrapado en su soledad. El amanecer llegó con un ligero alivio y unos destellos de determinación. A medida que se preparaba para regresar al taller, la incertidumbre jugueteaba con sus emociones. ¿Qué pasaría si al abrir su corazón, los niños no comprendieran? Las dudas giraban como una danza en su mente, pero la esperanza resurgía cada vez con más fuerza. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de la curiosidad alegre de los niños. Les vio en sus rostros el eco de su propia lucha interna y eso le llenó de una nueva resolución. Mientras los saludaba, se dio cuenta de que la conexión que había formado con ellos era más fuerte que cualquier temor que le pudieran inspirar sus propias historias. Estaban listos para comenzar, pero él no podía continuar sin liberar lo que llevaba adentro. Con un susurro, llamó su atención. «Hoy tengo algo que contarles», dijo. Las miradas de los niños se centraron en él, ansiosos y expectantes. «Quiero hablarles sobre mi historia. No ha sido fácil, pero creo que es importante». Mientras comenzaba a hablar sobre su pasado, cada palabra liberaba una parte de su ser, y en esa apertura había un acto de bondad hacia sí mismo. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su relato, un profundo dilema se materializó. ¿Sería capaz de revelarlo todo? La carga de su experiencia pesaba más de lo que imaginaba. De repente, una voz infantil entre el grupo interrumpió su flujo. «¿Tú también has tenido miedo, don Manuel?». La inocente pregunta resonó como un eco en su corazón, obligándolo a detenerse. Esta pregunta no solo desnudaba su vulnerabilidad, sino que también le recordaba que no estaba solo. Mientras sus ojos se encontraban con el de Valentina, sintió la conexión profunda que ambos compartían. Su voz se detuvo, y en ese instante, la fragilidad de su determinación le condujo a un pensamiento aterrador. ¿Qué pasará si la verdad que comparta no es suficiente para nunca aliviar este dolor? La sala se espesó con la tensión de la próxima revelación. ¿Tendría finalmente el valor para mantener su relato auténtico frente a sus alumnos? Las miradas de los niños eran como faros, iluminando el camino que don Manuel debía recorrer. Aquel instante de duda pronto se tornó en una convicción interna. Debía hablar, no solo como maestro, sino como un ser humano que había sido fracturado y se esforzaba por recomponerse. Con un leve temblor en la voz, comenzó a narrar los días grises de su vida, evidenciando cómo el miedo se había entrelazado en su alma, haciéndolo casi invisible para él mismo. «Sí, he tenido miedo», respondió con sinceridad, permitiendo que la emoción brotara. Miedo a no ser suficiente, a no ser comprendido. Los rostros infantiles mostraron distintos matices de empatía. Eran pequeños humanos que habían sentido la oscuridad de sus propios miedos, y esa conexión despertó en él un nuevo sentido de propósito. Mientras continuaba, descubrió que cada palabra se convertía en una herramienta para su propia reconstrucción. Recordó momentos de soledad y desesperanza, pero también encontró espacio para las anécdotas que habían moldeado su carácter. Habló sobre la 11ª vez que se cayó, pero también sobre la 12ª, cuando decidió levantarse. Con cada transformación de su historia, la sala se impregnaba de un sentido de unidad que podía sentir en el aire. Las risas y las lágrimas de los niños se entrelazaban, creando un ambiente de vulnerabilidad y fortaleza. Al terminar su relato, experimentó una sensación de ligereza como si un peso abrumador se hubiera desvanecido. La verdad que una vez le había parecido una carga ahora se manifestaba como una bendición. Se dio cuenta, con asombro, de que al compartir su historia, permitía que ellos también saquen a la superficie sus propios temores. Preguntas brotaban entre los niños. «¿Qué hiciste cuando tenías miedo, don Manuel?», interpelaron con genuino interés. Por primera vez, las inquietudes que habían mantenido quietas en su interior cobraban vida, queriendo ser respondidas, queriendo ser acompañadas. Manuel sintió un profundo anhelo de guiarlos, de convertir ese taller en un refugio seguro donde cada pequeño pudiera encontrar su voz.
Mientras surgía este nuevo compromiso hacia sus alumnos, una chispa de determinación iluminaba su horizonte. Había empezado a comprender que compartir su vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que lo empoderaba. El pasado aún pesaba sobre él, pero ahora había una nueva perspectiva, una que le invitaba a brindar apoyo en lugar de refugiarse en su dolor. Esa tarde, decidiendo no solo ser un maestro de arte, sino también un mentor en la vida, les presentó un nuevo proyecto: crear un mural colectivo que contara sus historias. Con cada pincelada, irían liberándose de sus ataduras emocionales, pintando en el lienzo más allá del dolor, hacia el amor, la perseverancia y la esperanza. Mientras los niños comenzaban a discutir cómo podrían plasmar sus experiencias, don Manuel sintió que sus propios temores gradual y cuidadosamente se desvanecían. Sin embargo, una nueva pregunta emergía en su mente: ¿sería realmente capaz de enfrentarse a los ecos de su pasado mientras su historia se entrelazaba con la de aquellos pequeños? Las risas y los colores comenzaron a fluir bajo sus manos, pero la advertencia de confrontar su verdad lo acechaba persistente. Con la emoción del momento mezclada con la inquietud, Manuel comprendió que aún quedaban pasos por dar. Podría dar el siguiente paso en su camino de sanación, enfrentando lo que había dejado atrás. El eco de la pregunta reverberaba en su interior, y la respuesta se perfilaba en su horizonte, lista para ser descubierta. Las semanas siguientes al inicio del mural se convirtieron en un viaje intenso tanto para don Manuel como para sus alumnos. El proceso de crear un mural que reflejara sus historias individuales no solo demandaba tiempo y esfuerzo, sino también una profunda introspección. Cada clase se transformaba en un espacio cargado de emociones y descubrimientos, donde las risas iniciales pronto daban paso a la vulnerabilidad. Manuel había logrado que los niños se sintieran cómodos compartiendo sus experiencias. Un pequeño, Santiago, reveló que tenía miedo de que su padre no regresara a casa. Una niña, Julieta, confesó que sentía que no podía ser amigos porque creía que era diferente. Manuela, otra de sus alumnas, habló sobre la tristeza que le invadía cuando veía a su madre luchando por mantener la casa. A medida que los relatos afloraban, Manuel se sentía cada vez más compelido a abrirse por completo. Sin embargo, la idea de confrontar su propia historia continuaba acechándolo. Mientras una tarde pintaba los trasfondos de sus dibujos, Manuel se encontró frente a un dilema moral: ¿debería arriesgarse a compartir su propio dolor para ayudar a esos niños o permanecer en la seguridad de su propio silencio? La elección pesaba enormemente sobre él. Sabía que cada uno de ellos estaba cargado con sus propios demonios, y él había prometido ser un guía. Su fragilidad era evidente, pero la idea de ser un modelo a seguir lo impulsaba hacia adelante. Una tarde, mientras los niños se concentraban en sus colores, las paredes del aula vibraban con murmullos de entusiasmo. Fue en ese instante que decidió que era hora. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se dirigió a ellos. «Quiero compartir algo más», comenzó, sintiendo como su voz se entrelazaba con una carga de emoción, no solo como su maestro, sino como alguien que también ha luchado y sigue luchando. Las miradas de los niños se alzaron, llenas de curiosidad y atención. Don Manuel respiró profundo y comenzó a desnudarse emocionalmente. Habló de una experiencia que intuyó nunca podría olvidar: la pérdida de su madre, el vacío que dejó y el viaje solitario que había emprendido desde entonces. Su voz temblaba, pero era su verdad, y eso lo comprendían todas las almas presentes. A medida que se sumergía en el relato, se dio cuenta de que su dolor, mucho antes una sombra, era ahora una parte integral de su identidad. No era solo su historia, era la de aquellos niños también. La conexión que se estableció fue poderosa. Las lágrimas surcaban los rostros de algunos de sus alumnos, mientras otros se esforzaban por contenerlas. Sin embargo, en lugar de ver tristeza en sus ojos, Manuel discernía una chispa de resiliencia. Al concluir, sintió una liberación: sus secretos, expuestos, dejaron de ser una carga. El mural comenzó a vibrar con una energía renovada, y algo dentro de Manuel empezó a sanar. Al mirar las sonrisas tímidas pero esperanzadoras de sus alumnos, comprendió que, al mostrar su vulnerabilidad, había creado un vínculo inquebrantable, pero la paz que había encontrado fue efímera. La noche, cuando regresa a casa, una sombra del pasado lo acechaba. Su propia historia no había terminado, y aquellos ecos todavía resonaban con una intensidad que no podía ignorar. La oscuridad de sus recuerdos estaba dispuesta a volver, y la pregunta que trabajaba en su mente era si esta nueva luz que había encontrado podría resistir la inclemente realidad de su historia. Esa noche, en su soledad, se dio cuenta de que aún había secretos que no había desenterrado. La necesidad de enfrentar esos recuerdos lo apremiaba más que nunca. ¿Podría Manuel enfrentar su pasado, o la luz de sus nuevos lazos se extinguiría ante las sombras que habían tardado tanto en emerger? El hogar de su vulnerabilidad se convertía en una trampa que amenazaba con cerrarse nuevamente. La noche caía sobre su viaje, y el futuro se mantenía envuelto en un velo de incertidumbre. El sol salía tímidamente,
como si sintiera el peso del pasado de don Manuel aún presente. En el taller, la calma era palpable, cada herramienta colgando en la pared parecía esperar su regreso. Manuel había pasado las últimas semanas reviviendo viejas memorias, procesando su dolor y compartiendo el de los niños en el mural que se transformaba en un refugio para las emociones de todos. Pero sabía que la prueba más grande aún estaba por llegar, confrontar lo que había dejado atrás. Decidido, se sentó frente al mural que sus estudiantes habían creado, un collage vibrante de colores y formas que representaban sus historias. En el centro, los trazos más oscuros de la pintura eran suyos. Allí se reflejaban las lágrimas no derramadas de años de soledad y pena. Pero junto a esos tonos oscuros había destellos de luz, historias de resiliencia, de amor y de esperanza. Hoy es el día, se dijo. Con el corazón latiendo fuerte, Manuel decidió que no podría avanzar sin liberar las sombras que aún lo seguían. Al llegar los niños, se les veía emocionados por ver el mural casi terminado. Mientras entraban al taller, sus risas llenaban el aire. Pero él sabía que había llegado el momento de hablar. Hola a todos, comenzó con un hilo de nerviosismo en la voz. Quiero que montemos una pequeña celebración por todo lo que hemos hecho juntos aquí, y también, quiero compartir algo más. Algo que también está en mi corazón. Las miradas de los niños se volvieron serias, expectantes, y, al mismo tiempo, llenas de confianza. Manuel respiró hondo. He estado hablando de cómo cada uno de ustedes ha tenido que ser valiente enfrentando sus miedos, pero yo también tengo mis propios miedos. Quiero que sepan que no estoy aquí solo como su maestro, sino como alguien que ha tenido que aprender a levantarse después de caer. Con cada palabra, se sentía más libre. Manuel relató su propia historia de pérdida y dolor, cómo había sentido que la vida se le había escapado tras la muerte de su esposa. Había creído que la soledad era su única compañera, que el silencio lo protegería. Sin embargo, al mirar a esos niños, comprendió que había encontrado una nueva familia en su taller. Quizás ser vulnerable les dé un poco de miedo, pero también es liberador. Cada uno de ustedes ha hecho algo increíble aquí, no solo creando arte, sino creando conexiones. Cada vez que se ríen o comparten, sanan un poco más, continuó. Yo estoy aquí hoy, gracias a ustedes, porque cuando abrir un corazón se hace en conjunto, todos sanamos. Las lágrimas comenzaron a caer en algunos de sus rostros. No había vergüenza, solo empatía. Los ojos de todos se iluminaban no por la tristeza, sino por la conexión compartida. Manuel terminó su relato nervioso, pero al mismo tiempo, exultante. Hoy, celebremos no solo nuestras historias, sino también nuestras victorias y conexiones. Este mural es la expresión de que hemos enfrentado juntos nuestros miedos, y ahora es un símbolo de nuestra fortaleza, exclamó con un brillo renovado en los ojos. Los niños comenzaron a aplaudir, y el sonido resonó en el corazón de Manuel. Había creado un vínculo profundo con ellos. La vulnerabilidad que una vez lo había asustado ahora era un hilo de oro que unía cada historia compartida. Aliviado, se sintió como un hombre diferente, un hombre que renacía de las cenizas de su propia tristeza. Al finalizar el día, mientras los niños se despedían, sus ojos llenos de alegría, se dirigieron a él con abrazos sinceros. Gracias, don Manuel, por compartir con nosotros, murmuró Valentina, sabiendo que su maestro había hecho mucho más que eso. Y mientras los pequeños se marchaban, don Manuel comprendió que, tras haber compartido su vulnerabilidad, había permitido también que otros se sintieran libres para abrirse. La sanación era un proceso continuo. Aunque sabía que el camino no siempre sería fácil, había adquirido la confianza para enfrentarlo. Así, el taller se convirtió en un refugio no solo para los niños, sino también para él. Había conquistado su vulnerabilidad y al hacerlo, se había reafirmado como el hombre que siempre había querido ser. En ese momento, junto al mural de colores vibrantes, don Manuel miró hacia el cielo, sintiendo que el gris se disipaba lentamente. Había cerrado un ciclo, pero la vida seguía adelante. Tenía mucho más que construir y, esta vez, lo haría junto a su nueva familia. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.